Mis hermanos, Dios me los bendiga, a cada uno por nombre. Bendigo su casa, bendigo su familia y lo bendigo a usted. Le doy gracias al Señor porque una vez más el Señor nos permite, tanto como a mí, trasladarle esta bendita noche su palabra, como a usted también Dios le dio ese momento, ese tiempo. Así que agradecemos a nuestro Padre Celestial y mis hermanos, recuérdense que todos los días son días de misericordia y hoy el Señor quiere extender una misericordia más a nuestra vida a través de su palabra. Así que dispóngase, escuche la palabra con atención y dígale: Señor, estoy dispuesto a recibir tu enseñanza. Oremos. Padre, en este momento te agradecemos, amado Rey, porque tú, mi Rey bendito, solo tienes planes de bien para cada uno de nosotros. Sabemos, Padre, que hoy, Señor, lo que tú traes para nuestras vidas es para edificación, para bendición y para bendición, Señor, de nuestra familia. Padre, queremos ser como tú, para que así, Señor, nuestros hijos, todos aquellos que nos conozcan puedan llegar, Señor, a ser también como tú, Padre, porque nosotros somos en esta tierra tu ejemplo, somos tus embajadores, somos los que llevamos las bienaventuranzas a los demás, Señor, somos aquellos que le llevamos buenas nuevas a todo aquel que quizás se encuentra quebrantado, se encuentra abatido por cada situación que esté viviendo, pero a través de tu palabra declaramos que hay libertad, porque dice tu palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que dispongámonos en este momento a oír la voz del amado, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones. Entonces vamos a entrar directamente a su palabra y vamos a leer en Juan 5, y vamos a leer el versículo 19. Juan capítulo 5 y versículo 19. Mire qué preciosa la palabra, cómo nos ilustra el Señor en este momento. Su palabra dice: entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta aquí que el Señor nos está hablando de padre a hijo y nos está diciendo que lo que nosotros miramos de Él es lo que nosotros tenemos que hacer. Así como nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra discipulando, cuando Él estuvo edificando, preparando, mis hermanos, en ese momento a sus discípulos, Él de esa manera les hablaba y les decía: nosotros, o sea, les hablaba en general, nosotros no podemos hacer nada sin que el Padre no nos lo diga. O sea, que Él les daba el ejemplo de que Él no podía hacer nada sin que el Padre no se lo dijese. Y asimismo, hoy el Señor deja esa enseñanza también para nosotros, que nosotros, mis hermanos, sin que lo que nuestro Padre Celestial no diga que hagamos, nosotros no lo tenemos que hacer. Amén. Entonces, por eso, recuérdense que hay leyes, hay mandamientos, hay preceptos que el Señor dejó en su palabra, enseñanzas, para que nosotros las pongamos por obra. Amén. El tema que hoy yo quiero trasladarle a usted lleva por nombre los valores que, mis hermanos, perduran. Los valores que perduran. O sea, tenemos que, mis hermanos, nuestros valores tienen que perdurar para siempre y por siempre, de generación en generación. Por eso el Señor, cuando Él habla en su palabra, Él nos habla a cada uno de nosotros y Él dice, mis hermanos, que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y de otra manera también el Señor nos habla, mis hermanos, y dice que nosotros lo que escudriñamos en su palabra, nosotros lo tenemos que poner por obra. Y recuérdense que nosotros en esta tierra tenemos que dejar una huella en nuestra familia. Ellos tienen que ver nuestro ejemplo, ellos tienen que ver lo que nosotros hacemos, y así de esa manera los demás también lo van a hacer cuando vean a una persona que se edifica, que se levanta, mis hermanos, que da buenas dádivas. Entonces los demás también van a querer tenerla. Por eso también la palabra de Dios nos habla y nos dice que Él anda buscando uno que se ponga a la brecha. Recuérdese que con uno que haya en una familia que esté dispuesto a morir a ese yo, a morir, mis hermanos, a todos esos deseos que quizá muchas veces tenía
sueños, pero que no eran de parte de Dios, pero como en el momento que nosotros no entendemos, ay, dice, yo soñaba con esto, yo soñaba con el otro. Usted no ha oído a predicadores que cuando ellos dan su testimonio dicen, en mis planes no estaba hacer esto, sino que mi sueño era hacer lo otro, pero Dios le plació y ahora estoy haciendo esto, predicando su palabra. Cuando el Señor tiene un llamado para alguien, pero yo quiero que usted sepa, mi hermano, el Señor, el llamado se lo extiende a todos. Depende de nosotros, mis hermanos. Si nosotros lo anhelamos, lo deseamos, el Señor obra en cada uno de nosotros. Por eso, ahí sí que todo lo que nosotros, mis hermanos, en esta tierra hagamos, vamos a ser ejemplo para los demás, pero el Señor quiere que usted deje valores perdurables en esta tierra, así como nosotros los padres tenemos que dejar valores perdurables a nuestros hijos, que ellos, mis hermanos, sigan con aquellos valores. Quiero leerle algo donde dice que los valores traen fruto. Muchas veces el ser humano los trastorna, los valores los heredan, dice, los hijos, pero tenemos que inculcar en nuestros hijos el temor a Dios. Entonces, así como los valores, mis hermanos, que uno traspasa a su familia, mis hermanos, pueden perdurar y también van a traer fruto. Amén. Y también, mis hermanos, por ende pueden traer también consecuencias, porque depende lo que yo sea lo que marque en la vida de ellos, eso es lo que ellos, mis hermanos, también van a hacer. De una u otra manera lo van a llegar, mis hermanos, a hacer. Si yo hice cosas buenas, ellos lo van a hacer. Si yo hice cosas malas, también ellos lo van a hacer, porque recuérdese que nosotros somos un ejemplo para aquellos, mis hermanos, que están débiles. Por eso la palabra de Dios dice que hay de aquel que haga caer a uno de sus pequeñitos. Por eso, si usted dice ser hijo de Dios, usted tiene que mantener su firmeza en la palabra de Dios. Y tenemos, mis hermanos, ahí sí que, como decir, una carga por los demás, que nosotros tenemos que hacer que los demás, mis hermanos, verdaderamente lleguen a amar a Dios como debe de ser. Porque dice el Señor, me dicen que me aman, pero no quieren hacer lo que yo les digo a través de la palabra. Entonces, tenemos que enseñar no solo a nuestra familia, sino que a los demás, a verdaderamente, mis hermanos, amar a Dios y mantener esos valores que el Señor nos enseña a través de su palabra. ¿Y sabe cuándo vienen esos valores? Cuando yo adquiero sabiduría de lo alto, sabiduría que viene de parte de Dios. No esa sabiduría que a veces, mis hermanos, creemos tener, y tampoco, mis hermanos, esa sabiduría que a veces muchos no tienen sabiduría de parte de Dios, y ni sabiduría a veces humana, sino que es una sabiduría diabólica, mis hermanos, de que tienen, mis hermanos, aquella malicia, aquella maldad en sus corazones para llevar a cabo planes, mis hermanos, desastrosos. Y sinceramente le voy a decir que somos faltos de entendimiento porque no sabemos aquello a dónde nos va a llevar. Por eso el Señor quiere que tengamos, mis hermanos, valores que perduren, pero que sean de parte de Dios. Y esos valores buenos se adquieren a través de la sabiduría, a través de la palabra de Dios. Entonces, por eso vuelvo a leer aquí el mismo versículo donde dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Oiga bien, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Entonces estamos claros en esto. Así como nuestro Señor Jesucristo, Él, mis hermanos, en ningún momento Él hizo algo sin que el Padre no se lo dijera. Por eso un día, mis hermanos, cuando Él fue bautizado en las aguas, delante de toda aquella multitud, mis hermanos, dice que vino del cielo, mis hermanos, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habló y dijo, este es mi Hijo en el cual yo tengo contentamiento. Todos esperamos, ¿verdad?, que el Señor diga, este es mi Hijo amado, mi hija amada, en el cual yo tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque usted está dando un buen ejemplo de fidelidad, de amor, de perseverancia, ¿verdad? Porque, mis hermanos, nosotros tenemos que perseverar en la palabra, tenemos que tener amor hacia los demás, porque
Tener amor hacia los demás, mis hermanos, como yo le decía, es cuando yo muero a mi yo, cuando yo digo, yo quiero ayudar a las personas, porque se ha dado cuenta que muchos decimos, es que a mí me encantaría enseñar a los demás, ayudar a los demás, hay tanta necesidad, entonces preparémonos. Pero ¿cómo nos vamos a preparar? Llenándonos de la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando hay sensibilidad en nuestro corazón, mis hermanos, nosotros vamos a ser guiados a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, va a venir el consejo de parte de Dios y nosotros vamos a poder ayudar a los demás. Pero a veces, mis hermanos, nosotros no podemos conquistar el corazón de nadie si primeramente no nos conquistamos a sí mismos, porque nosotros, mis hermanos, tenemos que resistir al enemigo para que él huya de nosotros. ¿Cómo? Cuando nosotros bajamos, cuando nosotros, mis hermanos, somos unas personas íntegras, cuando el Señor, mis hermanos, nos ha enseñado a que nosotros, mis hermanos, tenemos que tener integridad y no tenemos que rebelarnos contra su consejo. Amén. Entonces, cuando yo no me rebelo, mis hermanos, ante el consejo de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a dejar en esta tierra, mis hermanos, valores en los demás. Un día usted va a ser recordado, un día usted va a ser mencionado y usted va a decir, yo me recuerdo de los valores de esta persona, cómo era esta persona, cómo se manejaba, aprendí mucho de ella. Pero mis hermanos, pero a veces qué tremendo que otros aprendan, pero no lo bueno, sino que lo malo de nosotros. Amén. Entonces, y recuérdese que dice el Señor que al que Él más le ha dado, más también le va a demandar. Así como a nosotros, los que decimos ser hijos de Dios, que somos cristianos, mis hermanos, el Señor nos va a demandar más porque hemos oído de su palabra, hemos oído su consejo y más cuando usted dice que usted sí conoce de la palabra y hasta se burla de los demás, cuando a veces muchos dice usted, ay, este no sabe nada de la palabra. Mis hermanos, recuérdese que si la sabemos, pongámosla por obra y ayudemos a aquel que quizá no la ha leído mucho, pero el Señor le va a demandar más al que ya la leyó y al que ya la sabe y al que el Señor ya le habló, que más, mis hermanos, aquel que por ignorancia a veces comete errores, pero nosotros no podemos cometer errores, mis hermanos, por ignorar, porque el Señor dice que Él, mis hermanos, nunca nos va a pedir algo que esté hasta allá arriba en el cielo, ni tampoco al otro lado de la mar, como diciéndonos, ¿verdad? No, las cosas que Él nos demanda son alcanzables, no son inalcanzables. Lo que lo hacemos, los que ponemos, mis hermanos, a veces los estorbos somos nosotros, porque mentalmente así nosotros, mis hermanos, venimos y ponemos esos estorbos porque empezamos a pensar de que aquello no se puede, pero sí se puede, mis hermanos. Cuando hay fe, cuando hay confianza en el Señor, entonces eso era lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñaba, mis hermanos, a los discípulos, a creer, a confiar en Dios y a hacer conforme a la voluntad de Dios. Por eso cuando ellos le dijeron, Señor, o enséñanos, o maestro, como ellos le decían, rabí, enséñanos a orar. Mis hermanos, hay algo que él les decía en esa oración. Tienen que decir, Señor, que se haga conforme a tu voluntad, porque sabe que Él conoce, mis hermanos, que es lo bueno para nosotros y también conoce lo que no tenemos que hacer. Por eso dice que nosotros sin Él nada podemos hacer. Por eso en Juan 15 también habla y ahí dice, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en vosotros. O sea, permanecer en Él es permanecer en su palabra, vivir conforme a su palabra, no solo conocerla y no hacerla. Amén. Vayamos a otra cita bíblica, vamos a leer ahora en Proverbios 3 del 13 en adelante. Proverbios dice la palabra de Dios en Proverbios 3. 3:13. Dice, no entendí a la voz, dice, de mis maestros,
ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad. Oiga bien, perdón, estoy mal, es 3:13. Estaba leyendo el 5:13. Por eso no le hallaba a esta palabra, porque decía, no, eso no fue lo que yo leí, sino que fue esto. Dichoso, dice, el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es más provechosa que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. O sea, que todo, ¿dónde está, mis hermanos? En la sabiduría. Por eso dice el Señor que el que no la tenga, que la pida. Que Él, mis hermanos, no hace acepción de personas. Solo usted dispóngase a pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría para guiar a mis hijos. Señor, dame sabiduría para guiar mi casa. Papá, mamá. Eso es lo que usted tiene que pedirle a Dios. No solo orar, Señor, haz esto, Señor, haz el otro, Señor, haz aquí. Porque, mis hermanos, hay cosas que el Señor no las va a arreglar porque son cosas que nosotros mismos las hemos descompuesto. Imagínese si Dios a usted le dice que usted cuide toda raíz de amargura y usted no cuida aquello, usted no se libera, usted no se limpia, usted no le entrega aquel enojo, aquel odio, aquella envidia, aquella maldad que hay en su corazón, porque nunca se lo dice al Señor, porque nunca cree tenerlo. Entonces, mis hermanos, Dios no puede obrar porque a través de esa amargura, de eso que hay en mí, yo, mis hermanos, voy a traer que vengan cosas negativas a mi vida y negativas a mi casa. Porque imagínese usted cómo el Espíritu de Dios va a posar, va a llegar, va a hacer terremotos espirituales o va a hacer transformaciones, liberaciones, sanidades, mis hermanos, en un lugar donde hay tanto enojo, tanta molestia, aunque nos pasemos orando día y noche, pero si yo albergo aquello en mi corazón y nunca vengo delante de Dios y se lo confieso, por eso dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso, ¿por qué tenemos que pedir sabiduría? Porque la sabiduría nos va a hablar, la sabiduría nos va a llevar a qué es lo que tenemos que hacer. Por eso yo le decía, hay cosas, mis hermanos, que solo el Señor, que solo uno puede, mis hermanos, hacer que aquello desaparezca de nuestra vida. Está en nosotros, por eso dijo el Señor, en ti, en tu boca está la vida y la muerte. Y las cosas que, mis hermanos, que solo Dios es el único que las puede, mis hermanos, deshacer, son como cuando nosotros estamos atados a ciertas cosas, mis hermanos, espirituales, que fuimos atados a través de ancestralmente, que mis hermanos, nuestros ancestros, ellos hicieron. Entonces nosotros, mis hermanos, con sabiduría, nosotros vamos a saber cómo orar y vamos a desatarnos, pero por eso dijo el Señor, lo que ustedes desaten aquí en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros primero tenemos que, mis hermanos, venir con sabiduría delante de Dios, haciendo la oración que tiene que ser. Entonces viene Dios y Él, mis hermanos, hace lo que tiene que hacer. Él da la orden, mis hermanos, para que aquellas potestades que nos tenían quizá aprisionadas, que nos tenían, mis hermanos, bajo dominio, esas potestades lo tienen que soltar a uno. Pero, mis hermanos, tiene que ser todo con sabiduría. No como mucha gente lo hace, que piensa, mis hermanos, que tiene que agarrar al enemigo a patadas, que tiene que gritarle, que tiene que, mis hermanos, hacer cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Porque imagínese usted, ¿qué será mejor? Que a alguien se le diga la verdad y le diga, mira, esta situación ha venido por esto y esto y esto, pero el Señor aquí en la palabra me dice que tienes que hacer
hacer esto y lo vamos a hacer juntos, porque para eso está uno, el que ya de gracia ha recibido, de gracia tiene que ayudar a la persona que está pasando una situación. Pero imagínense que uno venga y solo no tengas pena, todo esto ya se va a ir y ahorita vamos a echar fuera todo lo que aquí está y en el nombre de Jesús, y empezamos a mencionar hasta el nombre sagrado de nuestro Señor, a sacar aquello, cuando no sabemos, mis hermanos, que Dios ha mandado aquella situación para doblegar a aquella persona que quizá, mis hermanos, ha sido insensata, que ha sido una persona, mis hermanos, que no tiene nada de sabiduría, y por eso han venido las consecuencias. Por eso un siervo de Dios, que Dios nos libre, que Dios nos guarde, porque un día vamos a dar cuentas, tanto mis hermanos como de a veces, ¿verdad?, haber hecho oraciones que no teníamos que hacerla, porque no se trata solo de quedar bien con la persona, y no se trata solo de ser vistos, y no se trata de que yo sea amado, mis hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo. No les gustaba, mis hermanos, cuando el Señor desataba a las personas, cuando el Señor, mis hermanos, expulsaba demonios, cuando el Señor, mis hermanos, también confrontaba. Por eso dice que muchos, dice que ya no lo siguieron, muchos ya no quisieron, porque hasta un día, hasta los mismos discípulos, que todavía ellos, mis hermanos, en ese momento ellos también estaban en un aprendizaje. Un día ellos le dijeron: Señor, dura palabra has dado. Entonces Él les dijo: ustedes también se quieren ir. O sea, mis hermanos, somos nosotros los que tomamos la decisión si queremos un cambio en nuestra vida, pero tenemos que hacer conforme como dice la palabra. Por eso aquí la palabra nos está hablando y nos está diciendo: mire todas las cosas bellas y maravillosas que hace, mis hermanos, la sabiduría. Dice que la sabiduría, en ella está el árbol de la vida, dice, para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que usted con sabiduría va a afirmar su casa. Con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. O sea, con conocimiento de Dios, con su sabiduría, nosotros vamos a separar las tinieblas, mis hermanos, y vamos a hacer que la luz llegue a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestra familia. Amén. Sigamos leyendo. Aquí en el 21 dice: Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción, dice. Te serán fuente de vida, te adornarán como un collar. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Oiga bien, si yo soy una persona sabia, dice que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces dice aquí: podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor está siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Mire, aquí, mis hermanos, hay una promesa grande de parte de Dios. ¿Cómo se están viviendo estos días ahorita? Mire, ahorita aquí en nuestro país, reapertura del país completo. Ya, mis hermanos, ahí sí que la gente va a hacer lo que quiera hacer. El que se quiera cuidar, se va a cuidar. El que quiera va a ir a lugares de bendición y de edificación, o va a ir a los lugares de destrucción. Porque el Señor le da a cada quien, mis hermanos, lo que más se clama, lo que más se pide. El Señor guardando, el Señor cuidando, pero no queremos. Entonces, sea sabio, sea entendido. No caiga usted en el juego del enemigo, porque recuérdese que Él vino a matar, a dividir y a destruir. Y eso es lo que Él quiere, destruir. Él quiere matar. Él quiere, mis hermanos, que nosotros nos separemos de Dios. Porque yo sé, mis hermanos, y le puedo asegurar que muchos ahorita, porque había una restricción de horario, quizá por eso, mis hermanos, todavía oían palabra. Pero muchos ahorita, tenemos más tiempo, ya podemos andar más tiempo en la calle, ya no hay toque de queda, ya puedo alargarme más de ir a más lugares, mis hermanos, y empiezan a poner pretextos. O sea, en su corazón lo anhelaban que así fuera. Ahora, los que sí hemos aprendido de parte de Dios, que Dios nos está extendiendo un tiempo, porque Dios está probando corazones ahorita. El Señor nos está extendiendo un tiempo. A ver si usted el tiempo lo va a aprovechar.
y a usted no le interesa, aunque todos anden en la calle, aunque toda la gente quiera hacer lo que, usted no, usted se va a seguir cuidando igual. Oiga bien, consejo sabio que se le está dando al pueblo de Dios. Cuídese. Cuídese porque ya está en cada uno, mis hermanos, el obedecer. No andemos, mis hermanos, imitando al mundo. Hagamos lo que Dios nos está diciendo. Oiga bien, todavía el Señor nos está dando tiempo de oír su palabra. Puede ser que lleguen momentos donde ya el Señor, mis hermanos, no permita ya oír palabra. Dios es Dios y recuérdese que Él es el que hace todo y Él es el que decide qué pasa y qué no pasa. A veces el Señor da conforme a los deseos del corazón. Pero ojalá el deseo de su corazón solo sea, Señor, quiero adquirir sabiduría para vivir y ser conforme a tu corazón. Porque los caminos del hombre dice que le parecen rectos o correctos. Pero mis hermanos, el que decide y el que sabe cómo anda en nuestro caminar es Dios. Por eso aquí la palabra de Dios nos está dando aquí, mis hermanos, dice promesa, dice, podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor está siempre a tu lado y te libra de caer en la trampa. Oiga bien, no caigamos en trampas. No niegues, dice, un favor a quien lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana. Si hoy tienes con qué ayudarlo, no urdas si hoy tienes con qué ayudarlo, no urdas el mal contra tu prójimo, contra el que ha puesto en ti confianza. No entres en pleito con nadie, que no te haya hecho ningún daño. No envidies a los violentos, no optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, su bendición sobre el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Mire, hay algo aquí muy importante que tenemos que leerlo. Vamos a volver a leer, dice, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Oiga bien, al íntegro. Nosotros tenemos que tener integridad delante de Dios. ¿Qué es la integridad? Mis hermanos, los demás tienen que ver en nosotros que nosotros, mis hermanos, le damos tiempo a Dios. Pero ¿cómo usted va a querer que un hijo suyo, el Señor lo instruya, el Señor, mis hermanos, lo guarde, lo cuide, si nosotros no le damos, mis hermanos, una buena instrucción? La instrucción no se da, no hagan lo que yo hago. Mira cómo me fue a mí. No quiero que a ti te pase. Usted no necesita decírselo a nadie. Si a los ojos de todo el mundo está, mis hermanos, estamos expuestos y toda la gente ve lo que nos está pasando y quién somos. Pero mis hermanos, nosotros vamos a dar ejemplo a nuestros hijos, a nuestra familia, mis hermanos, aquellas personas que el Señor dice que, mis hermanos, que nosotros tenemos que ayudar, pero al Señor le interesa más que usted ayude espiritualmente a alguien, porque, mis hermanos, si usted ayuda espiritualmente a alguien, mis hermanos, el Señor se encargará también, mis hermanos, de darle aquello que la persona necesita cuando la persona aprenda de usted qué fue lo que usted hizo para obtener lo que usted tiene. Pero a veces, mis hermanos, muchos de nosotros no damos un buen ejemplo. Somos cristianos donde nos conviene, pero donde, mis hermanos, no queremos que nadie lo sepa, somos, mis hermanos, de aquellos que somos de la secreta. Entonces, mis hermanos, qué tremendo eso. Dios todo eso lo ve, los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Yo espero en Dios que usted hoy adquiera sabiduría, adquiera entendimiento, adquiera inteligencia y usted se ponga a pensar, mis hermanos, nosotros
tenemos que honrar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Por eso aquí la palabra nos está, mis hermanos, edificando y nos está diciendo, mire, no hundas, dice, en el mal contra tu prójimo, no hurdas en el mal contra tu prójimo, contra el que ha puesto en ti tu confianza. No entres en pleito con nadie. Mire cuántos, mis hermanos, a veces dicen, ay, esta persona es cristiana, le voy a pedir un consejo. Da un consejo que no vive y más al rato, mis hermanos, lo ven haciendo cosas que verdaderamente da pena, mis hermanos, que a veces cometemos. Entonces la gente dice, para ser como esta persona, ¿para qué? Mejor estoy bien así como estoy. Entonces, qué tremendo, porque mis hermanos, hacemos que una persona caiga en esas que dice el Señor, burladores, y dice que el Señor se burla también de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Entonces tenemos que tener humildad para reconocer, y los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Entonces tenemos que estar claros. Si alguna vez en nuestra vida hemos recibido deshonra, si usted siente que alguna vez alguien lo ha deshonrado, sus hijos, algún familiar, alguna persona que usted conoce, deshonrar es cuando, mis hermanos, quizá hablan algo en contra suya. Si usted sabe que aquello no es cierto, entonces, mis hermanos, todo saldrá a la luz. Pero qué tremendo cuando sí es cierto y todavía sí nos molestamos, porque mucha gente dice, esa es mi vida, y a doña fulana, a don fulano, ¿qué le importa? O sea, siempre hay una pared de contención que nosotros ponemos, o un escudo, porque, mis hermanos, estamos a la defensiva, porque así somos. No queremos recibir el consejo de parte de Dios. Pero el Señor nos va a seguir hablando aquí, y leamos ahora en Isaías 65, también empezando del 13, vamos a leer del 13 al 16. Isaías 65, del 13 al 16. Dice la palabra de Dios. Por eso así dice el Omnipotente: mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes sufrirán de sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. Mis siervos cantarán con alegría y de corazón, pero ustedes clamarán con corazón angustiado. Gemirán con espíritu quebrantado. Mis escogidos heredarán el nombre de ustedes como una maldición, y el Señor Omnipotente le dará muerte, pero a su siervo le dará un nombre diferente. Cualquiera que en el país invoque una bendición, lo hará por el Dios de la verdad. Cualquiera que jure en la tierra, lo hará por el Dios de la verdad. Las angustias del pasado han quedado en el olvido, las he borrado de su vista. Entonces, las he borrado de mi vista, dice. Mire, algo que yo quiero que esto quede en su corazón. Dice, mis siervos comerán. Mis hermanos, vienen momentos, vienen tiempos donde, mis hermanos, muchos van a querer después, viendo las circunstancias, viendo las situaciones que pasarán, que se avecinan, van a querer oír palabra de Dios. Pero, mis hermanos, palabra de Dios ya no va a haber. Va a tener que buscar por sí mismo, agarrar la Biblia, y, mis hermanos, y empezarla a escudriñar. Y Dios, Él es el que decide, mis hermanos, si hay un arrepentimiento genuino, Él es el que va a decidir. Sí, mis hermanos, si su ayuda viene de lo alto. Porque así dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de lo alto. Entonces, mis hermanos, pero aquellos que se mantuvieron firmes, aquellos que decidieron un día hacer un cambio en su vida, nacer del agua, del Espíritu, mis hermanos, ya no ser los mismos y andar estorbando la obra de Dios, porque sabe que con nuestros malos ejemplos, mis hermanos, para los demás, estorbamos la obra de Dios. Porque el Señor, mis hermanos, dice que solo tiene pensamientos de bien, tanto como para usted, como para su familia.
Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces, mis hermanos, estropeamos esa obra con nuestras actitudes, con nuestras maldades. Mire, así como yo le hablo a la gente ahorita, mis hermanos, cuando se conectan así por Skype, mis hermanos, y por otros medios, donde se les pide a la gente, mis hermanos, no por molestar a nadie, no por hacerle daño a nadie. Encienda su camarita. Hay gente que también, mis hermanos, es muy linda, escribe o habla y dice, fíjese que yo ahorita voy entrando de mi trabajo, pero yo estoy escuchando, tal vez esa persona en ese momento se va a poner cómodo, ¿me entiende? Porque no sabemos qué ha pasado, pero viene con aquel deseo y aquella alegría de querer escuchar al Señor. Entonces, mis hermanos, un mensajito, ¿verdad? Entonces, pero no, hay gente, mis hermanos, que se molesta. Y mire, está con una cara ahí de enojo, de molestia, que para qué quieren que yo tenga encendida la cara. Mis hermanos, lo hacemos por aquellos que estamos tratando, mis hermanos, porque sabemos muchas veces las cosas que les avecina, de las cosas que van a venir, porque recuérdense, mis hermanos, que en la casa de Dios hay oración y el Señor nos muestra a veces, necesitan orar por mi hijo que se está desviando, que no está bien, que viene el enemigo y le mete cizaña, el enemigo tiene amistades que no tiene que tener, anda en pasos que no tiene que andar, y yo sé que va a ir como oveja directamente al matadero. Y mis hermanos, ahí está el ministerio de intercesión, intercediendo. Por eso intercesión, nosotros intercedemos, nosotros venimos como abogados, abogando delante de Dios. Papito, sabemos que, porque nosotros no decimos sabemos que ahí está el pecador, no, sabemos que pecamos contra ti, Señor, contra el cielo, que estamos violando tus leyes espirituales. Señor, te clamamos y te pedimos que en tu misericordia nos des más luz, que nos ayude, Señor. Eso es lo que nosotros hacemos, orando por una persona, para que esa persona se levante. Pero mis hermanos, también le tenemos que enseñar. Manténgase ahí, ponga su camarita. ¿Para qué? Porque nosotros queremos ver, mis hermanos, que la persona está ahí. Porque imagínense si hay gente que se conecta y mis hermanos, y viéndola, apaga la cámara y solo para que digan, ahí estoy, para que no me estén fastidiando, pero viendo la televisión, viendo una novela, viendo saber qué cosa, mis hermanos. El Señor todo lo saca a la luz. Por eso el Señor a veces nos pone a insistir y a insistir, mis hermanos, pero es para el propio bien de la persona, porque el Señor le está diciendo, quiero que te desconectes de eso, donde no te edifica, donde no te levanta, y esto es lo que te va a edificar, esto es lo que te va a guardar, esto es lo que te va a cuidar. Por eso todo lo que leímos en Proverbios, ¿qué decía? Vamos a ser guardados, no vamos a temer a males repentinos, dice. Por eso hay gente que está llena de pánico, llena, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tiempo a Dios no le da. Y cuando mis hermanos a veces se dispone, dizque a oír la palabra de Dios, sus pensamientos están en otro lado. Solo dicen algo y me lo dijeron a mí, lo dijeron por mí. Cuadrados, abusivos, feos. Y mire, empieza el enemigo a meterles, mis hermanos, basura. El enemigo, mis hermanos, a meterles ponzoña como una serpiente. Por eso el Señor dijo que a él, mis hermanos, lo comparó con la serpiente. Y mire, cuando sentimos, no oímos nada. ¿En qué momento el Señor nos habló? Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando claramente, donde dice, aquí en Isaías 65:13, dice, por eso así dice el Señor, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. O sea, va a llegar un momento donde, mis hermanos, el siervo por la palabra se va a mantener y le va a decir, papito, sabemos, Padre, que tu palabra dice esto y yo me fortalezco en lo que dice tu palabra. Lo van a traer a la memoria, mis hermanos, o van a agarrar su Biblia y yo me recuerdo que esa palabra yo la leí, o esa prédica yo la escuché. Señor, yo puse hasta fecha en las citas bíblicas. Señor, yo me fortalezco en esa palabra porque en ese momento yo la recibí y, Señor, y esa palabra se hace rema en mí. ¿Usted cree que Dios no lo va a fortalecer, lo va a levantar? Pase lo que pase, vengan los vientos, mis hermanos, porque su casa está construida sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero ustedes pasarán hambre, mis siervos beberán, pero ustedes, dice, sufrirán de sed, mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados.
Porque mis hermanos, va a llegar alguien que diga, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Mis siervos, dice, cantarán con alegría de corazón, pero ustedes clamarán con un corazón angustiado. O sea, va a haber dos clases de clamor. Vamos, unos alabando al Señor o orando, mis hermanos, nosotros no teniendo miedo de que pase algo en nuestras vidas, porque estamos cimentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, sino que vamos a estar orando por los demás, para que la misericordia de Dios llegue así como llegó a nosotros. Pero muchos van a estar orando, pero con corazón angustiado. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera pueden, mis hermanos, presentarse delante de Dios. Pero a Dios es el que decide si esas oraciones las recibe. Porque hoy en la mañana, cuando yo predicaba, mis hermanos, en una cita bíblica que yo di, mis hermanos, ahí hablaba y decía, ni aun cuando vengan con lágrimas, dice, yo ya no voy a responderles. Entonces, no esperemos. El Señor nos está hablando, mis hermanos, nos está hablando a tiempo. Y dice aquí, mis siervos cantarán con alegría de corazón, pero ustedes clamarán, pero con corazón angustiado. Gemirán con espíritu quebrantado. Entonces, mis escogidos heredarán, dice, el nombre de ustedes como una maldición. O sea que, mis hermanos, hasta eso dice el Señor, que es algo como que uno, mis hermanos, va a ver aquello como una maldición, aquellos nombres de aquellas personas, uno va a decir, cayó bajo maldición. ¿Por qué? Bajo cosas malas, mis hermanos, sin haberlo, como le dijera, tal vez uno no lo quería y uno, mis hermanos, anheló tanto a que aquella persona se levantara, pero de todas maneras, mis hermanos, lo tenemos que llegar a ver. Cuando aquellas personas quizá ya anden corriendo de un lado para otro, queriendo aprender de la palabra, queriendo enséñeme a orar, mire la situación que me está pasando. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que va a llegar ese momento. Por eso es tiempo, es momento de que nos levantemos. Entonces dice, el Señor omnipotente le dará muerte, dice, pero a su siervo le dará un nombre diferente. O sea que nosotros, mis hermanos, los siervos, aunque así vengamos, mis hermanos, heredando maldición, dice aquí el Señor, que Él nos cambiará el nombre. Amén. Pero los que no quieren escuchar, hasta su nombre, mis hermanos, va a traerles maldición. Porque usted sabe que en la palabra de Dios, mis hermanos, hay nombres que antes les ponían, mis hermanos, a los hijos, cuando así como a Jabes le pusieron hijo de mi dolor, porque en ese momento la madre estaba pasando por una situación dolorosa, pero Jabes le dijo al Señor que le cambiara su nombre. Amén. Entonces el Señor hoy va a hacer cambios de nombres. Si, mis hermanos, usted traía una vida desastrosa, una vida de sufrimiento, una vida de que en cuanto está, mis hermanos, bien, luego otra vez vuelve a decaer, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor, mis hermanos, libere su nombre y hoy el Señor le ponga mi hijo amado. Amén. Entonces dice aquí, mis escogidos heredarán el nombre de ustedes como una maldición y el Señor omnipotente les dará muerte, pero dice, y les dará muerte, pero les dará un nombre diferente. Cualquiera que en el país, dice, invoque una bendición, lo hará por el Dios de la verdad. Entonces, mis hermanos, nosotros cuando invoquemos una bendición, lo vamos a hacer en el nombre de la verdad. ¿Quién es el nombre de la verdad? Mire, Isaías ya lo estaba diciendo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo le declaro libertad para su vida. Declaro esa libertad que hoy el Señor lo liberta de todos esos malos pensamientos y declaro en el nombre de Cristo Jesús que usted deja valores en esta tierra, valores perdurables, valores, mis hermanos, va a dejar usted en esos niños, en esos jóvenes, en esas jovencitas, mis hermanos, que no se van a desviar, porque oiga bien, la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. El Señor es el que tiene, mis hermanos, el poder para liberar, para sanar y para levantar y para bendecir. ¿Usted quiere la bendición? Reciba hoy la instrucción. Ame la sabiduría, abrace a la sabiduría. Dígale, Señor, yo quiero ser sabio. Señor, quiero entender los tiempos. Quiero conocer tu palabra. Quiero conocer tu lenguaje, Señor. Yo no quiero perderme esa vida y vida en abundancia y vida eterna.
Dios me lo bendiga. Dios multiplique las bendiciones que usted ya tiene y las que también el Señor tiene preparadas para usted. El Señor se las multiplique en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo declaro sobre su vida esa sabiduría que viene de lo alto, viene para su vida. Pongamos en práctica la palabra, mis hermanos, que es lo que Dios nos demanda. Yo bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo todo aquello que Dios le ha dado en mayordomía, bendigo a sus hijos, desde el más chiquito hasta el más grande, que reciba esa bendición y que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, hoy, mis hermanos, permanezca siempre en su vida, porque en la paz usted va a encontrar la sabiduría. Así, repose en Dios, créale a Dios, confíe en Dios. Yo le bendigo y le doy gracias al Señor, a todos aquellos que hoy se conectaron. Le doy gracias a Dios, todos aquellos, le doy gracias a Dios por usted, ¿verdad? Porque usted también a través del YouTube, usted ya se suscribió y usted vuelve a escuchar las prédicas, porque saben, mis hermanos, que cuando usted los temas, vuélvalos a escuchar. No le digo cuando a usted un tema le haga clic, escucha. Toda la palabra, mis hermanos, toda la palabra es de edificación y es de bendición. No solo agarre temas que a usted le gustan, agarre, mis hermanos, a oír palabra de Dios. Amén. Así que bendiciones, mis hermanos, y recuérdense que tenemos una cita con el amado, que es el día viernes a las 11 de la mañana. Y también recuérdense que este domingo es domingo de Santa Cena. Mis hermanos, prepare sus elementos y recuérdese que cuando usted tome esos elementos, usted le diga al Señor: Padre, libérame, límpiame de todas aquellas cosas que no en mi cuerpo, alma y espíritu están y que no me deja ver tu gloria. Hablemos así con el Padre, porque si usted es hijo, su Padre lo va a escuchar, y su Padre dice que nosotros los padres somos malos, dice, y damos buenas dádivas a nuestros hijos. Imagínese usted nuestro Padre Celestial, cómo nos va a negar la bendición. Él para eso está, para bendecirnos. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Que Dios me los siga siempre y para siempre. Amén.